segunda clase de cónicas. En la primera clase hemos visto, ahora les voy mostrando, a ver, hemos hecho una introducción en la clase anterior, en la primera clase de cónicas. Hemos revisado, mejor dicho, un concepto que tiene que ver con lugar geométrico. Hemos definido a las secciones cónicas o a las cónicas como la intersección entre superficies cónicas y un plano, entre una superficie cónica y un plano. Y hemos empezado a estudiar la circunferencia. Nos queda pendiente un temita de circunferencia que lo vamos a ver luego. Había pensado desarrollarlo en esta clase, pero como el tema correspondiente a esta clase es parábola, la segunda de las cónicas que vamos a estudiar, es muy larga esta clase, he decidido dejar el temita de circunferencia para la próxima clase. Entonces, en esta clase nos vamos a dedicar a estudiar esta cónica, la parábola. Se hace un poquito densa la clase, sobre todo en la parte teórica. Van a ver que es un poquito larga, hay muchas formulitas. Vamos a estudiar en primer lugar a las parábolas que tienen su vértice en el origen del sistema. Y luego ya en términos más generales vamos a estudiar a las parábolas que tienen su vértice en un punto distinto al origen del sistema. Estas dos cónicas, la elipse y la hipérbola, las vamos a dejar para las próximas clases. Bien, entonces para esta clase tenemos la parábola como cónica para estudiar. Vamos a ver las ecuaciones de las parábolas, que también van a ser dos, al igual que de la circunferencia. Vamos a tener una ecuación canónica y una ecuación general. Luego vamos a definir algunos elementos de la parábola, como el lado recto, la excentricidad y algunos otros elementos. En primer lugar, la ecuación que vamos a ver de la parábola, como ya les dije, va a ser la de una parábola con su vértice en el origen del sistema y con su eje sobre el eje X y sobre el eje Y. Luego ya, en forma general, vamos a ver la ecuación canónica y la ecuación general de una parábola con su vértice de coordenadas H, K, distinto a las coordenadas del origen. Entonces, empecemos. ¿Cuánto tenemos ya en la reunión? Tenemos 47. Todavía son poquitos. Comuniquen a sus compañeros que la clase ya comenzó. Estoy revisando mi correo y todavía no me llegó el comunicado, no me llegó el mensajito. Bueno. Esperen un ratito. ¿Están comunicando a sus compañeros que la clase de hoy es normal, chicos? Ustedes, les pido esto, ¿saben por qué? Porque yo sé que ustedes están o forman parte de grupos de WhatsApp, de grupos en alguna otra plataforma, así que por eso les pido que comuniquen a sus compañeros de la Comisión 5 y de la Comisión 7 que la clase de hoy, la clase virtual, es normal. No la suspendemos. Ya avisaron, Nicole, bien. ¿Nicole o Nicole? Gracias, chicos. Avisen, sí. Avisen, Nicole. Avisen en los grupos, en los distintos grupos, que la clase de hoy es normal. No la vamos a suspender. De todos modos, si está el alumno que graba la clase, sería buenísimo, ¿no? Sería importante. Para los que no puedan acceder a la clase de hoy, luego la miren en el video a la clase. Bueno, chicos, empezamos. Bien. Habíamos definido en la clase anterior a las secciones cónicas o a las cónicas. Nosotros vamos a llamar a las curvas que vamos a estudiar cónicas directamente, no secciones cónicas, vamos a estudiar como cónicas.
Pero en la clase anterior hemos definido a las secciones cónicas o a las cónicas como la intersección entre una superficie cónica y un plano. Esa es una forma de estudiar, una forma de definir a las cónicas. La otra forma, que dijimos que esa es la que vamos a adoptar en este curso, es la del lugar geométrico. Es decir, definir las cónicas a partir del lugar geométrico. Y eso es lo que vamos a hacer con todas las cónicas que vamos a estudiar. Y dijimos que en términos generales, una cónica, cualquier cónica, se define como un lugar geométrico, una curva del plano, cuya expresión algebraica es una ecuación de segundo grado en dos variables. De esta forma, ecuación de segundo grado en dos variables que tiene esta forma. A por x al cuadrado más b por x por y, más c por y al cuadrado más d por x, más e por y, más f igual a 0. Donde todos los coeficientes a, b, c, d y e, y el término independiente f, son constantes reales. ¿De acuerdo? Y a y b y c, estos coeficientes de los términos de segundo grado, no deben ser nulos en forma simultánea al mismo tiempo. Porque si estos coeficientes son nulos, estos tres coeficientes, estos tres términos se anularían y la ecuación que nos quedaría sería la ecuación de una recta. Entonces, para que esta ecuación de segundo grado en dos variables represente una cónica, A o B o C tienen que ser distintos de cero. Esto lo dijimos en la clase anterior. Y este esquemita ya se los había presentado en la clase anterior. Y dijimos que íbamos a ir complementando, íbamos a ir completando esta tablita, este cuadrito, a medida que íbamos o vayamos avanzando la clase. Bien, ahora le vamos a agregar un detalle más a este esquema. Bien, dijimos que si esta ecuación de segundo grado tiene este coeficiente b igual a 0, es decir, este término que se llama rectangular está ausente, la ecuación representa a una cónica con eje paralelo a uno de los ejes coordenados. Y justamente en esta clase vamos a ver el eje de una de las cónicas, vamos a definir lo que es el eje de una de las cónicas. Ahora, si B, este coeficiente es distinto de 0, es decir, si este término rectangular está presente en la ecuación, la cónica que representa la ecuación es una cónica con eje no paralelo a ninguno de los ejes coordenados. También dijimos que este tipo de ecuaciones, en donde este término está presente, no vamos a estudiar, no va a ser el objeto de estudio en este curso. Nos vamos a abocar exclusivamente a estudiar ecuaciones de segundo grado donde este término, el término rectangular, está ausente, es decir, b es distinto de 0. Entonces la ecuación general de segundo grado en dos variables va a quedar reducida a esta forma. A por x al cuadrado más c por y al cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Fíjense que este término rectangular no figura en esta ecuación. Estas son las ecuaciones del segundo grado que vamos a estudiar. Estas representan cónicas, como ya dijimos, con eje paralelo a alguno de los ejes coordenados. Dependiendo, ¿sí?, de cómo se comporten A y C, estos coeficientes que acompañan a x cuadrado y a y cuadrado respectivamente, vamos a tener una u otra cónica. Dijimos en la clase anterior que si A y C, estos dos coeficientes son distintos de 0, entonces la ecuación representa una cónica central, una cónica con centro. Y las cónicas con centro son la circunferencia, la hipérbola y la elipse. Y la primera cónica que hemos estudiado con centro es la circunferencia. Y esta ecuación va a representar una circunferencia si estos dos coeficientes son iguales en valor absoluto y en signo. Esto vimos en la clase anterior. Esta cónica, la circunferencia. Ahora bien, ¿qué pasa si uno de estos dos coeficientes, son iguales a 0? Es decir, si A es igual a 0 o si C es igual a 0. Obviamente los dos no pueden ser al mismo tiempo iguales a 0. Uno de los dos puede ser igual a 0, pero los dos no.
Si los dos coeficientes son iguales a 0, estos dos términos se anulan y me queda la ecuación de la recta. Y en ese caso no tendríamos una cónica. Entonces, si A es igual a 0 o C es igual a 0, la cónica que representa esta ecuación es una parábola. ¿Está? Es decir, para que esta ecuación represente una parábola, o este término cuadrático tiene que estar ausente, o este término cuadrático tiene que estar ausente. ¿Quedó claro, chicos? Chicos, vamos viendo Sí, cuando profe. tenemos reunión. Sí, Tenemos profe. 50, que somos poquitos, chicos, ¿eh? No sé qué está pasando con la asistencia de los alumnos. Está bien, ya pasó el segundo recuperatorio, el recuperatorio del segundo parcial, pero estoy viendo poca asistencia de alumnos a las distintas comisiones. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, ¿cuál es el tema de estudio de esta clase? Parábola, parábola. Una curva que ustedes conocen bien y la estudiaron en la secundaria. Obviamente ustedes estudiaron en la secundaria la parábola como la gráfica de una función cuadrática, una función de segundo grado. Nosotros vamos a estudiar a la parábola como la gráfica de una ecuación, no de una función, sino la gráfica de una ecuación. Por eso es que vamos a ver las parábolas, recostadas con las ramas hacia la derecha y con las ramas hacia la izquierda. ¿Ya? Si ustedes tienen una parábola recostada, con ramas hacia la derecha o hacia la izquierda, esa gráfica no es la gráfica de una función. Eso lo habrán visto en análisis matemático. Nosotros por eso vamos a estudiar a la parábola como el lugar geométrico de una ecuación de segundo grado en dos variables. Bien, hagan captura de este cuadrito y pasamos a la siguiente diapositiva. Como les dije, a este esquemita lo vamos a ir completando a medida que vayamos avanzando con las clases. Bueno, vamos a definir ahora parábola, ¿sí? La cónica que vamos a estudiar hoy. La definición también la vamos a plantear en función del concepto lugar geométrico. Y la definición es sencilla. Luego, en la próxima clase, ¿sí? Voy a tratar de mostrarles el APLE que muestra o que recrea la definición de la parábola. Por ahora vamos a ver la definición y en forma analítica sin el APLE. Entonces, una parábola se define como el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Esa es la definición de parábola. Gráficamente entonces tenemos el plano, tenemos un punto fijo llamado foco, tenemos una recta fija llamada directriz, en este caso la directriz es perpendicular al eje X, y el foco se encuentra sobre el eje X. Entonces, la parábola es el lugar geométrico, es el conjunto de puntos del plano que equidistan del foco y de la directriz, de este punto fijo y de esta recta fija. Y todos esos puntos son los puntos que se encuentran sobre esta curva que se llama parábola. Es decir, si ustedes toman un punto P, cualquiera, por ejemplo, yo voy a tomar acá un punto P, ¿sí? La distancia de este punto P al foco es igual a la distancia de este punto a la recta. Si tomen el punto que ustedes tomen, cualquier punto que ustedes tomen, por ejemplo, yo voy a tomar un punto acá, la distancia del foco a este punto, P', es igual a la distancia de este punto, P' a la directriz. Estas distancias son iguales. ¿De acuerdo? Esa es la definición. Ya en la próxima clase les voy a mostrar el APLE. Si tenemos tiempo, lo que pasa es que no andamos muy bien con tiempo. Bueno, esa es la definición de parábola. Muy bien, seguimos. Fíjense que toda parábola tiene un eje. El eje, ya lo vamos a definir formalmente, que se llama eje focal o eje de simetría de la parábola, tiene, o mejor dicho, es una recta que contiene al foco y es perpendicular a la directriz. Este es el eje focal. Contiene o pasa por el foco y pasa por el vértice, y es el vértice, ya vamos a definir, es perpendicular a la directriz, el eje focal.
Bien, ¿qué otro elemento tenemos? Vamos entonces anotando los elementos de la parábola. Uno de los elementos es el eje focal, el eje de simetría, concepto que ustedes conocen. A ver, fíjense que esta parábola es una parábola recostada, así la vamos a llamar. Es recostada sobre el eje X. Ustedes las parábolas que han estudiado en la secundaria son parábolas con el eje focal paralelo al eje Y. Ese tipo de parábolas, con las ramas hacia arriba o con las ramas hacia abajo. Y en análisis matemático también han estudiado este tipo de parábolas, porque ustedes han abordado el concepto de parábola como función. Nosotros estamos estudiando las parábolas como ecuación. Fíjense que esta parábola no es una función, ¿tá? No es una función. Bien, vamos borrando esto. Entonces tenemos como elementos de la parábola el eje focal, que es la recta que contiene al foco y es perpendicular a la directriz. ¿Qué más tenemos? El vértice, ¿sí? El vértice es la punta de la parábola, y el vértice se encuentra, es un punto que está sobre el eje focal, que pertenece a la parábola, y que se encuentra a la misma distancia del foco que de la directriz. ¿Está? Entonces el vértice, fíjense, se encuentra en el centro de esta distancia, la distancia entre el foco y la directriz. ¿Y qué coordenadas tiene el vértice? Tiene coordenadas 0, 0. En este caso particular, en esta parábola, que es una parábola con vértice en el origen del sistema y con eje focal sobre el eje X. Esta es la primera parábola que vamos a estudiar. Repito, una parábola que tiene su vértice en el origen del sistema y el eje es coincidente, el eje focal coincide con el eje X. Sigamos viendo los elementos de esta parábola. Fíjense que dijimos que la distancia del vértice al foco es igual a la distancia del vértice a la directriz. Y esa distancia recibe el nombre de parámetro P. Parámetro P. Así que en este caso, cuando las ramas se dirigen hacia la derecha, es decir, en el sentido positivo del eje X, ese parámetro P es positivo, es mayor que 0. Y ya vamos a demostrar por qué ese parámetro P es positivo si las ramas se dirigen hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué pasa si P es negativo. ¿Qué pasa con la gráfica de la parábola? Seguimos avanzando. ¿Qué otro elemento tenemos? Las coordenadas del foco. Perdón, las coordenadas del foco. Ahí está el foco. Fíjense, ¿qué coordenadas tiene el foco? Ahí está el origen. ¿Sí? Ahí está el origen. Y esta distancia vale P. Y esa distancia es justamente la abscisa del foco. Entonces el foco tiene abscisa P y tiene ordenada 0. Esas son las coordenadas del foco. P, 0. La directriz es esta recta, la directriz, que fíjense es perpendicular al eje X, es decir, no corta el eje Y, no corta el eje Y. Entonces, como no corta el eje Y, en su ecuación no tiene que figurar la variable Y. Pasa algo parecido, de manera igual, diría yo, de manera parecida que con los planos. ¿Se acuerdan que dijimos que si el plano es paralelo al eje X, no corta el eje X, entonces la variable X no debe figurar en su ecuación? De la misma forma, si la recta no corta el eje Y, ¿sí? Es decir, la recta es paralela al eje Y, por lo tanto su ecuación no involucra a la variable Y. ¿De acuerdo? Entonces, esta recta, que es la directriz, solo corta el eje X en este punto. ¿En dónde? En menos P. Fíjense, si esto vale P, acá yo tengo un punto cuya abscisa vale menos P. Entonces, la ecuación es X igual a menos P. No incluye a la variable Y. ¿Por qué? Porque no corta el eje Y. Si yo quisiera llevar esta ecuación a la forma canónica, a la forma segmentaria, perdón, chicos, ¿cómo lo expresaría? X sobre menos P igual a 1. Ahí está la forma segmentaria de la ecuación de la recta. ¿Qué significa? Que corta el eje X, ¿en dónde? En menos P. Y menos P está acá. Ahí está menos P. ¿Está? Y no corta el eje Y, por lo tanto es paralela
la directriz, esta recta es paralela al eje Y. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos avanzando, chicos, porque esto se hace largo. Sigamos avanzando. Vamos a deducir la ecuación canónica de la parábola. Y presten atención acá porque esto se los piden en el parcial de teoría, en la parte teórica del parcial, quiero decir. Bueno, vamos a deducir la ecuación canónica de una parábola que tiene su vértice en el origen y el eje focal está sobre el eje X. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Apliquemos definición de parábola, en términos de lugar geométrico. Entonces tomemos un punto, esto ya lo hicimos con otros ejemplos, no con parábola específicamente, pero con otros ejemplos en las clases anteriores. Tomemos un punto P genérico de coordenadas X, y por definición sabemos que la distancia del punto P al foco es igual a la distancia del punto P a la directriz. ¿De acuerdo? Escribamos eso entonces. La distancia del foco al punto P es igual a la distancia del punto P a la directriz. D de directriz. Esta D de directriz y esta D de distancia. ¿Cómo hacemos para calcular la distancia de F a P entre estos dos puntos? Y bueno, ya sabemos hacerlo. Determino el vector FP y calculo su módulo. ¿Cómo hago para calcular la distancia del punto P a la directriz? Podría aplicar la formulita que ustedes ya conocen para calcular la distancia de un punto a una recta en el plano. O bien, fíjense lo que yo voy a hacer, que resulta un poquito más sencillo, por lo menos para mí, ¿sí? Fíjense, lo que voy a hacer es determinar este punto, las coordenadas de ese punto, al que lo voy a llamar punto P'. ¿Qué abscisa tiene? Tiene abscisa menos P. Esa es la abscisa de este punto. ¿Qué ordenada tiene? Y tiene la misma ordenada que el punto P, es decir, ordenada Y. Entonces, para calcular la distancia del punto P a la directriz, vamos a calcular la distancia entre estos dos puntos, entre P y P'. Entonces, la distancia del foco al punto P va a ser igual al módulo del vector FP. Y la distancia del punto P a la directriz va a ser igual al módulo del vector P', el módulo de este vector, determinado por el punto P' y el punto P. Bien, entonces, determinemos las componentes de los vectores y luego calculemos los módulos. Esto ya, repito, lo hicimos en varias oportunidades. Determinemos las componentes del vector FP. FP extremo menos origen. Primera componente, X menos P. Perfecto. Segunda componente, Y menos 0. Muy bien. Vamos a las componentes del vector P'. P', extremo menos origen. X menos P, es decir, X más P. Primera componente. Y menos Y, que es igual a 0. Segunda componente. Calculamos los módulos. Raíz cuadrada de X menos P al cuadrado más Y al cuadrado. Módulo de este vector, raíz cuadrada de X más P al cuadrado más 0 al cuadrado, que es 0. Elevo al cuadrado ambos miembros para eliminar las raíces que figuran en la ecuación. Simplifico exponente con índice y obtengo esta expresión, ¿sí? Sin las raíces. Resuelvo el cuadrado de este binomio, cuadrado del primer término, el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 por X menos P es menos 2P por X, más el cuadrado del segundo término, más Y al cuadrado, igual al cuadrado de este binomio, cuyo desarrollo es este trinomio. Resolver el cuadrado de un binomio, ustedes saben muy bien, no nos vamos a detener con esto. Bien, ¿qué hacemos ahora? Veamos qué podemos cancelar en ambos miembros. Puedo cancelar X cuadrado con X cuadrado, puedo cancelar P cuadrado con P cuadrado. Muy bien. Ahora, dejamos este término cuadrático en Y en el primer miembro. ¿Sí? Fíjense lo que nos queda. Vamos a anotar lo que nos queda. Menos 2P por X más Y cuadrado igual a 2P por X. Y ahora dejamos Y cuadrado en el primer miembro y pasamos este término al segundo miembro. Entonces nos va a quedar 2P por X más 2P por X, que es igual a 4P por X. Y esta ecuación, chicos, es la ecuación canónica de la
parábola, de la ecuación canónica de la parábola, cuyo eje focal se encuentra sobre el eje X y el vértice se encuentra en el origen del sistema. Y al cuadrado igual a 4p por X, donde P es esta distancia, es este parámetro, es la distancia del origen, del vértice, perdón, al foco, o que es lo mismo la distancia del vértice a la directriz. ¿Quedó claro, chicos? Fíjense, para que tengan en cuenta, porque más adelante vamos a tener que, a partir de la información que nos den, vamos a tener que encontrar la ecuación de la parábola. Y lo primero que hay que hacer, a partir de la información que ustedes tengan, va a ser determinar la ecuación de la parábola que están buscando, la forma que tiene, ¿sí? Expresada en forma genérica. ¿Qué forma tiene? Bien, veamos. Fíjense que esta parábola tiene su eje focal sobre el eje X. Entonces, la variable que no está involucrada al cuadrado tiene que ser la variable X en la ecuación. Tiene que ser la variable X. ¿De acuerdo? Ya vamos a ir profundizando este concepto. Bien, yo les decía que podrían calcular la distancia de este punto P a la directriz aplicando la formulita de distancia de un punto a una recta en el plano, que es esta. Esto se lo dejo para ustedes. Esto está aplicado de esta forma está aplicado, digamos, en los apuntes de teoría. ¿Sí? De esa forma calculan la distancia de un punto P a la directriz. Fíjense que la distancia es igual a X más P, de la misma forma que hemos encontrado nosotros. Fíjense que acá la distancia nos queda la distancia del punto a la recta, nos va a quedar, fíjense, si simplificamos esta raíz con este cuadrado, nos va a quedar X más P, es la misma distancia. Bueno, chicos, hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, a medida que, mientras van sacando la captura, lo que hay que saber es qué forma tiene la ecuación, de esta parábola, y hay que conocer hay que saber cuáles son los elementos y qué expresión genérica tiene cada uno de los elementos. Para la práctica es importante saber qué forma tiene la ecuación y conocer los elementos. Hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a demostrar por qué si P es positivo las ramas se dirigen hacia la derecha. ¿Está? Fíjense que tenemos la misma parábola con los mismos elementos y la ecuación canónica es la misma. Repito una vez más, como la parábola tiene su eje focal sobre el eje X, entonces su ecuación canónica, la variable que no debe estar afectada al cuadrado tiene que ser la variable X. ¿Por qué la variable X? Y porque su eje focal está sobre el eje X. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer para demostrar que si P es positivo las ramas se dirigen hacia la derecha? Trabajemos con esta ecuación, despejemos Y. Si despejamos Y obtenemos que Y es igual a más o menos la raíz cuadrada de 4P por X. Y ahora quiero que participen para ver que estén atentos. Bien, fíjense que yo tengo acá la raíz cuadrada de esta expresión. Para que esta raíz tenga solución real, si P es positivo, ¿cómo tiene que ser X? Chicos, También positivo. Les cambio la pregunta. Para que esta raíz tenga solución real, ¿cómo tiene que ser lo que figura, la expresión que figura debajo del signo radical? ¿Cómo tiene que ser la expresión? ¿Mayor que cero? Menor que cero. Mayor a cero. Mayor o igual que cero. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Mayor o igual que cero. Porque si es menor que cero, la solución en el campo de los números reales no existiría. Sería imaginario. Y cada vez que nosotros trabajemos con cónicas, con ecuaciones que corresponden a cónicas, vamos a decir que X e Y son reales, representan a números reales. Entonces, P y X tienen que tener el mismo signo, ¿sí? Tienen que tener el mismo signo para que el producto sea un número positivo. ¿De acuerdo? Entonces, P y X deben ser de igual signo. Si P
es positivo, si P es positivo, para que esta raíz tenga solución real, ¿cómo tiene que ser X? Pregunto, si P es positivo. Positivo. También tiene que ser positivo, o tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Positivo o igual a 0. Entonces, si P es positivo, X también tiene que ser positivo o igual a 0. ¿Está? Bien, ¿qué significa esto? Que si P es positivo, significa que esta ecuación solo va a estar definida para X mayores que 0 o iguales a 0. ¿Está? Es decir, la gráfica solo va a estar definida del eje Y hacia la derecha. En otras palabras, la parábola va a tener sus ramas que se dirigen hacia la derecha, en el sentido positivo del eje X. Y no se olviden lo que voy a decir, les va a servir un montón para resolver los problemas. Siempre la parábola envuelve al foco, encierra al foco la parábola. Nunca corta a la directriz. ¿Está? Nunca corta a la directriz. Siempre envuelve al foco. Bien, entonces, como dijimos, si P es positivo, X tiene que ser positivo igual a 0. Con lo cual, las ramas de la parábola se dirigen hacia la derecha. ¿Está? Bien, veamos qué pasa si P es negativo. Si P es negativo, para que esta raíz tenga solución, ¿cómo tiene que ser X? Preguntó. Negativo también. También tiene que ser negativo. Para que un número negativo multiplicado por otro número negativo me dé un positivo. Entonces, si P es negativo, X tiene que ser negativo o tiene que ser 0. ¿Y qué significa que X tiene que ser negativo, ¿sí? O igual a 0? Significa que la gráfica solo va a estar definida, o que esta ecuación solo va a estar definida, cuando P sea negativo, para los valores de X negativos o iguales a 0. Entonces la gráfica solo va a estar definida del eje Y hacia la izquierda. Dicho con otras palabras, la parábola va a tener sus ramas que se despliegan hacia la izquierda, en el sentido negativo del eje de las X. Las ramas entonces se dirigen hacia la izquierda. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro? Entonces repito, si el parámetro P es positivo, las ramas se dirigen hacia la derecha. Si P es negativo, las ramas se dirigen hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Acá tenemos otra de las definiciones que les había prometido, de la definición de eje focal. Este es el eje focal o eje de simetría. Ustedes conocieron al eje en la secundaria como eje de simetría. El eje de simetría o eje focal es la recta, como dijimos, que pasa por el foco, ¿sí? Y que es perpendicular a la directriz. También pasa por el vértice, ojo. Y el vértice es el punto, del eje focal que equidista del foco y de la directriz. Es decir, el vértice se encuentra a la misma distancia del foco que de la directriz. Y esa distancia es igual al valor de P, ¿sí? Si P es positivo. Y si P es negativo, va a ser igual esa distancia al valor absoluto de P. Bien, hagan captura y pasamos a la siguiente. ¿Se va entendiendo, chicos? Como les decía, esta clase se va a hacer un poquito tediosa, porque es muy teórica. No vamos a ver muchos ejemplos. En la práctica sí van a ver ejemplos prácticos. Avanzamos. Bien. Entonces decíamos que si P es negativo, las ramas se dirigen hacia la izquierda. Es decir, la parábola va a tener esta forma. Su vértice en el origen, seguimos viendo, estudiando parábolas con su vértice en el origen del sistema y con el eje focal sobre el eje X. Pero si P es negativo, las ramas se dirigen hacia la izquierda. ¿Está? Y como P es negativo, la distancia del vértice a la directriz es igual al valor absoluto de P. Porque recuerden que a la distancia siempre las consideramos positivas. Y la distancia del vértice al foco también vale lo mismo que esta distancia. Es decir, es igual al valor absoluto de P. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con la ecuación? ¿Qué pasa con los elementos si P es negativo, si las ramas se dirigen hacia la izquierda? ¿Serán iguales? ¿La ecuación y los elementos tendrán la misma forma? Sí, chicos, tienen la misma forma. Los elementos tienen la misma forma genérica, ¿sí? El eje focal es
y igual a 0. Este es el eje focal. ¿De acuerdo? Y igual a 0. La misma. El vértice 0, 0. El vértice 0, 0, las coordenadas. El foco tiene coordenadas, acá está el foco, tiene coordenadas P, abscisa, y 0, ordenada. La misma que este foco, cuando las ramas se dirigen hacia la derecha. En síntesis, los elementos son iguales. La directriz es igual a X, la ecuación de la directriz es X igual a menos P. Lo único que cambia, chicos, es el parámetro P. El parámetro P en este caso es negativo, lo único. La ecuación canónica de la parábola también es la misma, miren. Y cuadrado igual a 4P por X, y cuadrado igual a 4P por X. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si el eje focal, una vez más, chicos, si el eje focal está sobre el eje X, entonces la ecuación, en la ecuación, la variable que no está afectada al cuadrado tiene que ser la variable X. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como dijimos, únicamente cambia P. P es negativo. Y si P es negativo, las ramas se dirigen hacia la izquierda. Bien, captura y pasamos a la siguiente. Parábola. Bien, ahora vamos a ver, fíjense que las parábolas que hemos estudiado hasta ahora son parábolas con eje focal sobre el eje X. Vamos a ver ahora las parábolas con el vértice aún en el origen del sistema. Pero ahora las parábolas que vamos a ver van a tener su eje sobre el eje Y. Miren, esta es una y esta es otra. Vamos a tener una parábola con las ramas dirigidas hacia arriba y con las ramas dirigidas hacia abajo. Y siguiendo el mismo criterio, si P es positivo, como en este caso, si P es positivo, las ramas se van a dirigir hacia arriba, es decir, en el sentido positivo del eje Y. Si P es negativo, como en este caso, las ramas de la parábola se van a dirigir hacia abajo, en el sentido negativo del eje Y. ¿De acuerdo? Vamos a los elementos y luego vamos a la ecuación. Los elementos de esta parábola son los mismos elementos, pero vamos a ver si tienen la misma forma. Vértice. Vértice, como está en el origen, tiene coordenadas 0, 0. Tanto para esta parábola con las ramas hacia arriba o con las ramas hacia abajo. También el vértice está en el origen del sistema. ¿De acuerdo? Bien. Foco. El foco, ¿qué coordenadas tiene? Fíjense que el foco tiene la misma abscisa que el vértice. Entonces, el foco tiene abscisa 0. ¿Y qué ordenada tiene? Esta distancia es la ordenada P. Y las coordenadas del foco para esta parábola también tiene abscisa 0, ¿sí? Abscisa 0, la misma abscisa que el vértice, y ordenada también vale P. Ustedes dirán, pero fíjese, profe, el foco está debajo del eje X, entonces la ordenada tiene que ser negativa. Pero ¿cómo es P? Pregunto, chicos. ¿Cómo es P en este caso cuando las ramas se dirigen hacia abajo? Negativo. ¿Cómo es P, chicos? Negativo. Es negativo el parámetro P. ¿Está? P es negativo porque las ramas se dirigen. Entonces está bien expresado acá. ¿De acuerdo? Entonces tiene coordenada 0 y P. Y P es negativo. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. La directriz. Para ambas parábolas, la ecuación tiene esta forma. ¿Y por qué Y? Porque la directriz es perpendicular al eje, corta el eje Y, ¿en dónde? En menos P, corta al eje Y. Por lo tanto, la directriz tiene ecuación Y igual a menos P. No corta el eje X, por lo tanto, la variable X no figura en su ecuación. Entonces la directriz, repito, tiene ecuación Y igual a menos P. Para esta directriz también Y igual a menos P es la ecuación. El eje focal es esta recta, la recta que contiene el vértice y el foco,
Y acá lo mismo, el eje focal es esta recta, coincide con el eje Y, y la ecuación es x igual a 0, para ambas parábolas. ¿Y cuál es la ecuación? Veamos acá. Miren, esta es la ecuación para una parábola con eje sobre el eje X. Miren, esa es la ecuación. Y al cuadrado igual a 4p por X. ¿Cuál es la variable que no está afectada al cuadrado? Es X. Es decir, la variable que corresponde a este eje donde se encuentra el eje focal. Perfecto. Veamos esta ecuación de esta parábola cuyo eje focal está sobre el eje Y. ¿Cuál va a ser entonces la variable que no debe estar afectada al cuadrado? La variable Y. Entonces la ecuación es x al cuadrado igual a 4p por Y. Cambia la ecuación, chicos. Miren, repito, si la parábola está recostada, tiene esta ecuación, y cuadrado igual a 4p por x. Si la parabolita está, está paradita, ¿sí? La ecuación tiene esta forma, x cuadrado igual a 4p por y. ¿Quedó claro, chicos? Pregunta hasta acá. Sí, profe. Bien, asumo que se está entendiendo. Bueno, vamos a definir un elemento más. Nos quedarían dos. Ahora vemos uno y después vemos enseguida el otro elemento. La excentricidad de una parábola. ¿Sí? En realidad, bueno, acá vemos la definición de la excentricidad de una parábola, pero es muy parecida a la definición para la excentricidad de todas las cónicas. Muy parecida. Bueno, veamos. La excentricidad para la parábola es la razón, ¿sí? Es el cociente. Y ese cociente va a ser constante y va a ser positivo. Es el cociente entre ¿qué? Entre la distancia de un punto P, de un punto P cualquiera de la parábola, al foco, ¿sí? Y la distancia del punto P a la directriz. ¿Ah? Yo para encontrar la excentricidad, fíjense chicos, tengo que tomar un punto, miren, y ustedes me van a decir cuál es la excentricidad. Tomo un punto P, calculo la distancia del punto P al foco, calculo la distancia P al foco, del punto P al foco, y la distancia del punto P a la directriz. Y hago el cociente, la distancia del punto P al foco, dividido la distancia del punto P a la directriz. Pregunto, ¿cómo son estas distancias, chicos? ¿Cómo es esta distancia con respecto a esta distancia? ¿Cómo son? Iguales. Iguales, porque eso forma parte de la definición, eso dice la definición de la parábola. Entonces, ¿cómo es este cociente? ¿Cuánto vale este cociente? 1. 1. 1. Entonces, la excentricidad para todas las parábolas, sea cuales sean, la excentricidad vale 1 para todas las parábolas. ¿De acuerdo? Esta es la definición y el valor de la excentricidad de la parábola es igual a 1. ¿Quedó claro, chicos? Bien, hagan captura, voy a borrar esto, hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a definir ahora el último de los elementos de la parábola, que se llama lado, que es el lado recto. ¿Cómo se define el lado recto? El lado recto, que lo vamos a denotar de esta forma, LR, de una parábola, es la cuerda focal perpendicular al eje focal. A ver, todo segmento, ¿sí?, que una dos puntos de la parábola y que pase por el foco, por ejemplo este segmento, miren, este segmento pasa por el foco y une 2 puntos de la parábola. Este segmento que pasa por el foco se llama cuerda focal. Eso se llama cuerda focal. Ahora, la cuerda focal, voy a borrar esto, la cuerda focal que es perpendicular al eje focal, esta es una cuerda focal porque pasa por el foco y une 2 puntos de la parábola. Este segmento se llama cuerda focal. Y la cuerda focal que es perpendicular al eje focal
recibe el nombre de lado recto. ¿Sí? Este es el lado recto. Es un segmento que pasa por el foco, que une dos puntos de la parábola, dos puntos simétricos, ¿no? Y que es perpendicular al eje focal. ¿De acuerdo? Esa es la definición. Sencillo el concepto. ¿Para qué vamos a utilizar el lado recto de una parábola? Para graficar la parábola. Nosotros no vamos a graficar la parábola haciendo la tablita que ustedes hacían en la secundaria, dando valores a X y obteniendo los valores de Y. No. Nosotros vamos a determinar el vértice, vamos a representar el vértice, vamos a representar el lado recto, y por los extremos del lado recto y el vértice vamos a tirar la parábola. Vamos a trazar la parábola. De esa forma vamos a graficar. Bueno, encontremos la longitud del lado recto. ¿Bien? Entonces el lado recto va a ser igual a la longitud de este segmento, del segmento AB. ¿Cómo haríamos para calcular la longitud de este segmento AB? Ya lo hicimos en varias oportunidades. Que alguien me diga, ¿cómo hacemos para encontrar la distancia del punto A al punto B? Vamos, mientras yo reviso los mensajes. Cristian pregunta si alguien, esperemos que esté el alumno que siempre graba las clases, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para calcular la distancia entre A y B, chicos? Sería el doble de la distancia del punto A al foco. Al foco, sí, está bien, es el doble, pero ¿cómo calculamos la distancia? Bueno, si querés calcular la distancia de A a F, ¿cómo calculamos? ¿Cómo sabemos cuánto vale? Chicos, no es la primera vez que calculamos la distancia entre dos puntos. Lo hicimos ya en varias oportunidades. Es más, en la clase anterior hemos calculado la distancia entre dos puntos, recurriendo a un concepto que ustedes manejan bien, algo que vimos en la primera parte. ¿Qué hacemos? ¿Qué determinamos? Un vector. El vector AB o el vector BA. ¿Y luego qué calculamos de ese vector? Su módulo. El módulo, chicos. Hay una formulita, no, yo no se la voy a escribir, ¿sí? En la práctica lo vieron. Hay una formulita que se deduce también del módulo del vector, ¿no? Que determinemos, parecido. La formulita es parecida. Hay una formulita que me permite calcular la distancia entre dos puntos. Pero hay que estudiársela, pero que no es difícil, chicos. Pero si no me la acuerdo, hago lo que siempre hacemos. Determinamos el vector AB y calculamos su módulo. Pero para determinar el vector AB necesito las coordenadas de A y de B. ¿Está? Bien. Pregunto, ¿qué abscisa tiene A? ¿Cuánto vale la abscisa de A? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la abscisa del foco? P. P. ¿Cuánto vale la abscisa de A? P. P. ¿Cuánto vale la abscisa de B? P también. ¿Cuánto vale la abscisa de P? Perdón, de B, perdón, la abscisa de B. ¿Cuánto vale? ¿Vale P? Sí. Vale lo mismo. Fíjense que el foco, el punto A y el punto B tienen la misma abscisa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no conozco? ¿Qué es lo que no conozco? Vamos a calcular las coordenadas de A y B, dijimos. A y B tienen la abscisa P. Tienen como abscisa P. ¿Qué es lo que no conozco? La ordenada. No sé cuánto vale la ordenada de A, ni sé cuánto vale la ordenada de B. Pero sí sé que son opuestos. Las ordenadas son opuestas. ¿Sí? Porque estos puntos son simétricos. Bueno, calculemos las ordenadas de A y de B. ¿Cómo hacemos para calcular las ordenadas? Como conozco las abscisas, conozco el valor de la coordenada en X de ambos puntos, entonces reemplazo la coordenada en X de A o de B, que es lo mismo, en la ecuación. Entonces, reemplazando en X de la ecuación por P, ¿sí? Esta es la ecuación de esta parábola. Fíjense que la parábola tiene su eje sobre el eje X, entonces la variable que no está afectada al cuadrado es la variable X. Por lo tanto, la ecuación es Y al cuadrado igual a 4P por X. ¿Sí? A propósito, estoy repitiendo esto a cada rato. Ya lo van a ver cuando hagamos un ejercicio en la práctica. Bueno, entonces, reemplazo a P por X. ¿Sí? Entonces, mejor dicho, reemplazo a X por P. Eso es lo correcto. Y cuadrado me va a quedar 4 por P por X, que vale P. Entonces me queda y cuadrado 4P por P, P al cuadrado.
Si despejamos y, obtenemos que y es igual a más menos la raíz cuadrada de p al cuadrado. Si resolvemos esta raíz aplicando la propiedad distributiva, nos queda más menos, la raíz cuadrada de 4 es 2, y la raíz cuadrada de p al cuadrado, simplificando, me queda p. Entonces, y vale 2p positivo, que va a ser la ordenada del punto A, ¿sí? Del punto A, 2p vale la ordenada. Lo vamos a anotar acá. Entonces, la ordenada de p, o mejor dicho, las coordenadas de A va a ser p, y la ordenada va a ser 2p. Las coordenadas de B van a ser p, y la ordenada va a ser menos 2p. ¿Ah? ¿Quedó claro? Bien, ahí tenemos entonces las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B. Bueno, ahora calculemos la distancia del lado recto. La longitud, perdón, del lado recto. Es decir, la longitud del lado recto va a ser igual a la distancia de A a B. Es decir, el lado recto va a ser igual al módulo del vector AB, Determinemos las componentes del vector AB, resto extremo menos origen, extremo menos origen. P menos P, primera componente, menos 2P, menos 2P, segunda componente. Es decir, el vector va a tener componente 0, menos 4P. Y ahora calculemos el módulo. El módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado, que es 0, más menos 4P al cuadrado. Bien. Entonces tenemos que el lado recto es igual a la raíz cuadrada de esta expresión elevada al cuadrado. Entonces, por propiedad, el lado recto va a ser igual al valor absoluto de 4P. Puedo simplificar índice con exponente, pero la expresión que figura allí adentro del signo radical tiene que estar expresada como valor absoluto. Entonces, el lado recto, la longitud del lado recto vale 4 por el parámetro P en valor absoluto. ¿Está? Porque fíjense que P puede ser positivo, también puede ser negativo P. Y como el lado recto es una longitud, entonces tenemos que agregarle la barra de valor absoluto. Tiene sentido esa barra de valor absoluto. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular la longitud de este lado recto? Vamos a calcular con esta formulita. Valor absoluto de 4 por el valor del parámetro P. Entonces, 4P es lo que vale todo este segmento, todo el lado recto. La mitad, es decir, del foco al vértice, al extremo A, ¿sí? Va a ser igual a la mitad de lo que vale el lado recto, es decir, 2P. Y esto también va a valer 2P. Ya lo vamos a hacer con un ejemplito. Bien, captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Disculpe, profe, una pregunta. ¿Hay cuestionario Sí. mañana? Ya vamos a estar comunicando más tarde, ¿sí? No tengo información yo, chicos. Más tarde comunico. Bueno, gracias, profe. Bueno, vamos con un ejemplo, chicos. Dice, ejemplo 1. Hallar la ecuación de la parábola. Hallar la ecuación de la parábola con vértice de coordenada 0, 0 y foco en 0, menos 3. Bien. Hay dos formas de plantear y resolver este tipo de problemas. No solo con parábolas, con elipse, con hipérbola, sino con todas las cónicas que veamos, ¿sí? Bien. La primera que vamos a ver, yo la considero la más simple, la más sencilla, la más fácil. Y después la otra es basarse en las formulitas que hemos visto, ¿sí? Que ya hemos visto. Para eso tienen que acordarse bien qué forma genérica tienen los elementos de cada una de las parábolas. Y estudiarse de memoria es mucho. Las pueden deducir, no hay problema. Para la teoría también tendrán que estudiar, no queda otra alternativa. Bueno, veamos la primera forma que yo considero que es la más simple. ¿En qué consiste? En ir representando directamente en una gráfica, en un sistema de ejes de coordenadas, los elementos que nos proporciona el enunciado. Entonces trazamos un sistema de ejes de coordenadas, ¿sí? Bien, vamos sacando los elementos que nos proporciona el enunciado. Tenemos el vértice de coordenadas 0, 0. Represento gráficamente el vértice en el sistema, ¿sí?
El vértice tiene coordenada 0, 0, es decir, el vértice está en el origen del sistema. Ya tengo el vértice. ¿Qué otro elemento tenemos en el enunciado? Foco. Foco de coordenada 0, menos 3. Represento el foco. Tiene abscisa 0 y ordenada menos 3. Entonces el foco está ahí. Ahí está el foco. Perfecto. Ya tenemos el vértice y ya tenemos el foco. Bien, no tenemos otra información. ¿Qué podríamos deducir? En eso consiste este primer procedimiento. ¿Qué podríamos deducir en base a lo que ya tenemos representado gráficamente? ¿Qué otro elemento podríamos deducir? Podríamos deducir qué forma tiene nuestra parábola, si es una parábola recostada o es una parábola paradita, con las ramas hacia la derecha, con las ramas hacia la izquierda, con las ramas hacia arriba, con las ramas hacia abajo. Vamos, escucha. Las ramas hacia abajo. Ajá, muy bien. Estamos descubriendo que, como sabemos, la rama siempre envuelve al foco y el vértice está en el origen y el foco lo tengo acá debajo, entonces la parábola va a tener esta forma. Es decir, la parábola va a tener sus ramas dirigidas hacia abajo. ¿Está? Bien. Acabamos de deducir entonces que las ramas de la parábola se dirigen hacia abajo. Con lo cual, P ¿es positivo o negativo? Pregunto. Negativo. P es negativo. P es negativo. Pero bien, ¿cuánto vale P si P es negativo? Sabemos que es negativo, pero ¿cuánto vale en valor absoluto? ¿Cuánto vale P? La distancia del vértice al foco es justamente el valor del parámetro P. Como P es negativo, va a estar expresado como valor absoluto de P. Entonces, esta distancia de B del vértice al foco es igual al valor absoluto de P. ¿Y cuántas unidades de distancia tengo del vértice al foco? 3. 3. ¿Ven qué fácil que es? Simplemente observando la gráfica. Tenemos 3 unidades. 1, 2, 3. Entonces, el valor absoluto de P vale 3. Con lo cual, P, ¿cuánto vale? Chicos. Menos 3. Menos 3. P vale menos 3. ¿Sí? Vale menos 3, porque P es negativo. Ya tengo el valor de P. Volvamos acá. Fíjense que esta es la ecuación, esta es la parábola que estamos buscando, ¿no? Y esta es la ecuación. El eje focal es el eje Y, entonces la variable que no está afectada al cuadrado tiene que ser la variable Y. Para poder escribir la ecuación canónica, yo necesito simplemente el parámetro P. Si yo conozco el parámetro P, puedo escribir la ecuación. ¿Sí? Vamos entonces. Yo ya tengo el parámetro P, así que ya podría escribir la ecuación. Entonces vamos a escribir la ecuación. Fíjense que tiene esta forma. Insisto una vez más. Fíjense que de acuerdo a los elementos que tenemos representados, hemos descubierto que la parábola tiene su rama hacia abajo, dirigida hacia abajo. Que el valor absoluto de P es igual a 3 unidades. Y además podemos ver que el eje focal está sobre el eje Y. Ya lo vamos a trazar, porque el eje focal contiene el vértice y contiene el foco. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación tiene esta forma. Como el eje está sobre el eje Y, entonces la variable que no debe estar afectada al cuadrado tiene que ser la variable Y. Por lo tanto, la ecuación tiene esta forma, x cuadrado igual a 4p por Y. A ver, chicos, ¿por qué insisto en esto? Porque lo difícil, lo complicado o el error en donde ustedes cometen es a la hora de escribir la ecuación. Ahí es donde cometen errores. No saben si es x cuadrado igual a 4p por Y o y cuadrado igual a 4p por x. Esas dos ecuaciones tienen para la ecuación de una parábola con vértice en el origen. Y no saben cuál elegir. ¿Cuál es la ecuación? Porque no es lo mismo. Entonces, ¿cómo van a hacer para no equivocarse a la hora de escribir la ecuación? A ver, identifican primero el eje. El eje está sobre el eje focal está sobre el eje Y. Por lo tanto, la variable que no debe estar afectada al cuadrado tiene que ser la variable Y. Entonces, esta es la ecuación. Esta no. Espero que haya quedado claro. Y ahora reemplazamos x cuadrado igual a 4 por p, que vale menos 3, por y. Y eso me da
x cuadrado igual a menos 12 por y. Y esta es la ecuación canónica de la parábola que estamos buscando. ¿Está? Vamos con los elementos, porque nos van a pedir también los elementos. Ya tenemos el vértice, ya tenemos el foco, elemento que nos dio la consigna. Vamos buscando el próximo elemento que va a ser la directriz. Fíjense que del vértice hacia abajo, a 3 unidades de distancia, tenemos el foco. ¿Sí? Entonces, del vértice hacia arriba, a 3 unidades de distancia, vamos a tener la directriz. ¿Está? 3 unidades de distancia, que es igual al valor absoluto de P, tenemos la directriz. La directriz es una recta perpendicular al eje focal. ¿Cuál es la ecuación de la directriz? Escribamos la ecuación de la directriz. Corta al eje Y, no corta al eje X. Entonces su ecuación no involucra a la variable X. Entonces la ecuación de la directriz va a ser Y igual a ¿cuánto, chicos? Si quieren pueden expresarla en forma segmentaria, ¿no? Sería Y sobre B igual a 1. No aparece la variable X porque no corta el eje X. Pero ¿dónde corta el eje Y? ¿En dónde corta, chicos? Miren, ¿en dónde corta? En 3. En 3. Entonces sería Y sobre 3 igual a 1. O que es lo mismo, Y igual a 3. Esa es la ecuación entonces. Y igual a 3. Y igual a 3 es la ecuación de la directriz. ¿Ah? Bien, vamos por otro elemento. El eje focal de esta recta es el eje focal. Está sobre el eje Y, como ya dijimos. Pasa por el foco, el vértice, y es perpendicular a la directriz. ¿Cuál es la ecuación? Quiero que me digan la ecuación. Corta el eje X. ¿En dónde? 0. En 0. Entonces la ecuación es X igual a 0. ¿Está? No podemos escribir la ecuación segmentaria, ¿no? Cuidado, porque tenemos término independiente igual a 0. X igual a 0. Bien, ¿qué más? La excentricidad. Como siempre, para toda parábola dijimos que la excentricidad vale 1. El lado recto. Esta es la formulita para calcular. Fórmula que es válida para todas las parábolas. 4 por el valor absoluto de P. Entonces 4, P vale menos 3. 4 por menos 3 me da menos 12 y el valor absoluto de menos 12 es 12. Entonces la longitud del lado recto es 12. ¿Para qué utilizamos el lado recto? Para graficar. Entonces representemos el lado recto. Que dijimos es un segmento perpendicular al eje focal trazado por el foco. ¿Sí? En rigor, el lado recto es la cuerda focal perpendicular al eje focal, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Del foco hacia la derecha, vamos a contar la mitad de lo que vale el lado recto. 6, vamos a contar 6 unidades. Contamos 6 unidades y representamos uno de los extremos del lado recto. Del foco hacia la izquierda también contamos 6 unidades y representamos el otro extremo del lado recto. A los extremos lo vamos a llamar LR. Y trazamos el segmento que unen o que determinan esos puntos. Y este es el lado recto. ¿Está? Fíjense que el lado recto vale 12 unidades. Del foco a R, 6 unidades, y del foco a L, el otro extremo, 6 unidades. Por los extremos del lado recto y por el vértice, trazo mi parábola. Ahí está mi parábola. ¿Está, chicos? No hace falta hacer la tablita que ustedes hacían en la secundaria. Ahora bien, este es el método que para mí resulta mucho más cómodo. La otra forma de resolver este mismo ejercicio es aplicando todas estas formulitas, a ver, no las tengo acá, todas estas formulitas que tenemos acá, ¿sí? Estas formulitas. Es decir, miren, imaginemos que no está el gráfico, ¿no? Para aplicar estas formulitas no hace falta el gráfico. Al final sí hacemos el gráfico, porque nos van a pedir siempre encontrar la ecuación, los elementos y después graficar. Entonces, imaginemos que no está esta gráfica. Bien, vértice, tenemos como dato vértice 0, 0, tenemos el foco 0, menos 3. Pero, ¿qué forma tiene el foco para este tipo de parábola con el eje focal sobre el eje Y? El foco tiene esta forma, 0P. 0P. Pero antes deberíamos deducir qué tipo de parábola es. Porque si yo no tengo una gráfica, yo no sé si es una parábola paradita, ¿sí? Con las ramas hacia arriba o con las ramas hacia abajo. Tampoco sé si es una parábola con las ramas hacia la derecha
o con las ramas hacia la izquierda. No lo sé si no tengo, no planteo la gráfica, no hago la figura de análisis como lo hicimos recién. No sé. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para deducir? Vamos a borrar esto. Lo que vamos a hacer es observar los elementos que tenemos. Fíjense, el vértice y el foco tienen la misma abscisa. Tienen abscisa 0. Entonces, puedo deducir que el foco, que el vértice y el foco están sobre el eje Y, porque tienen la misma abscisa y vale 0. El vértice tiene ordenada 0 y el foco tiene ordenada -3. El foco está debajo del vértice. Esa deducción lo puedo hacer mentalmente sin hacer la gráfica. Entonces sé que la parábola que me están pidiendo es una parábola con su eje focal que está sobre el eje Y. Entonces se trata de este tipo de parábolas. ¿Está? De este tipo de parábolas con eje focal paralelo sobre el eje Y. Entonces las formulitas que tengo que aplicar son estas. Voy a aplicar el foco que tiene esta forma, 0P, esas son sus coordenadas. Entonces el foco tiene coordenadas 0P. Y como el foco lo tengo como dato, P ¿cuánto vale? P vale -3. ¿Sí? Si el foco es 0 menos 3, P, que es la ordenada, P vale -3. Ya descubrí que P vale -3. Y la ecuación es esta, porque dijimos que la parábola está sobre su eje focal, está sobre el eje Y. Entonces, reemplazando, obtengo la ecuación, sin necesidad de hacer la gráfica. ¿Está? Obtengo la ecuación, obtengo los otros elementos a partir de estas formulitas que yo tengo acá. Entonces, el vértice, que tiene coordenada 0, 0, ya lo tenemos, el foco también. La directriz es igual a -P, reemplazo, y igual a -P, P vale -3, entonces menos P va a ser igual a 3 positivo. Bien, el eje focal que es igual a 0, y así, ¿sí? Y así encontraríamos todos los otros elementos. Estos elementos los calculamos de la misma forma, la excentricidad también. ¿Quedó claro, chicos? A ver, resumiendo, yo les diría, depende de ustedes, chicos. Pueden hacerlo aplicando las formulitas o pueden hacerlo planteando un gráfico. Para mí, particularmente, resulta mucho más sencillo haciendo un grafiquito auxiliar. Hagan captura y veamos un ejemplo más. Chicos, se nos va el tiempo. Tuvimos que esperar. ¿Listo? Vamos con este ejemplo. Hallar la ecuación de la parábola de foco 2, 0 y de directriz de ecuación x más 2 igual a 0. ¿Está? Lo vamos a hacer de la primera forma, que es mucho más fácil. Entonces trazamos un sistema de eje y vamos representando los elementos que tenemos en la consigna. Tenemos el foco de coordenada 2, 0, vamos más rapidito ahora. El foco de coordenada 2, 0. 2, 0, ahí está el foco, lo represento. Bien, ¿qué más? Tenemos la directriz. La directriz tiene ecuación x igual a -2. ¿Sí? No corta el eje Y, porque no está involucrada la variable Y en la ecuación. Entonces, corta el eje X, ¿en dónde? En -2, y es paralela al eje Y. En -2, x igual a -2 está acá, entonces trazo la recta. Esa recta es la directriz. Bien, ya tengo representados los elementos que proporciona la consigna. Pregunto, ¿qué podríamos encontrar, qué otro elemento podríamos deducir a partir de estos elementos representados? Chicos, vamos. P. ¿Qué cosa? P o B, no escuché bien. ¿Puedo El valor de encontrar el P vértice? también, ¿En dónde está el vértice? en No el me lo origen. dice en la consigna. ¿En dónde está el vértice? En el origen. En el origen, porque el vértice está en el centro de esta distancia entre el foco y la directriz. Bien, tengo el vértice. ¿Qué más? ¿Tengo el eje focal, chicos? Sí, Sí, está en X. también tengo el eje focal. El eje focal corta a la directriz, es perpendicular a la directriz y pasa por el foco y por el vértice. Y ahora, en este caso, el eje focal está sobre el eje X. ¿Está? Bien. ¿Y las ramas? ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia la derecha. Hacia la derecha, porque las ramas envuelven al foco. Perfecto. Entonces, como las ramas al vértice, primero marquemos el vértice, tiene coordenadas 0, 0, están las coordenadas 0, 0, las ramas de la parábola se dirigen hacia la derecha, por lo tanto P es positivo.
¿Y cuánto vale P? Vamos, Dos. chicos. 2, porque la distancia del vértice al foco, del vértice a la directriz, es igual a P. En este caso, como es positivo, P es igual a esta distancia. Vale 2. P vale 2. Entonces, si tenemos P, ya podemos escribir la ecuación de esta parábola. Como el eje está sobre el eje X, la ecuación tiene esta forma. La variable que no está afectada al cuadrado tiene que ser la variable X. Bien, ahora reemplazo, P vale 2, entonces me queda que Y cuadrado igual a 8X, es la ecuación canónica de la parábola que estamos buscando. ¿Está? Bien, vamos con los otros elementos. Eje. El eje que contiene el foco y el vértice y es perpendicular a la directriz. ¿Cuál es la ecuación? Y igual a 0. ¿Qué más tenemos? La excentricidad, que vale siempre 1. Vamos con el lado recto, que es igual a 4 por valor absoluto de P. Es decir, 4 por 2 porque P vale 2. Y eso me da 8. El lado recto, la longitud del lado recto es igual a 8 unidades. Entonces, por el foco, ¿sí?, perpendicular al eje focal, trazamos el lado recto. Del foco cuento hacia arriba 4 unidades y represento uno de los extremos. Hacia abajo 4 unidades, represento el otro extremo del lado recto. Trazo el lado recto, ahí está el lado recto, que vale 8 unidades la longitud. Por los extremos del lado recto y por el vértice, tiro la parábola. Ahí está la parábola. Problema resuelto. Hagan captura, chicos, y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno. Bien, ahora vemos en forma general la parábola que tiene vértice en HK, es decir, no necesariamente en el origen del sistema. Y el eje es paralelo al eje X. No está necesariamente sobre el eje X. Bien, entonces, tenemos un foco, fíjense que el foco ya no está sobre el eje X, tenemos la directriz, en este caso perpendicular al eje X, y la parábola va a ser el lugar geométrico o el conjunto de todos los puntos que equidistan del foco y de la directriz. La misma definición para la parábola que hemos visto anteriormente. La definición es la misma. ¿Está, chicos? Bueno, vamos viendo los elementos. El eje de simetría o el eje focal contiene el foco y es perpendicular a la directriz. El vértice, como dice el título, tiene coordenadas HK. HK. Ahora el vértice no está en el origen del sistema, no vale 0, 0, las coordenadas del vértice. Ahora el vértice está fuera del origen del sistema, por lo tanto las coordenadas son H y K, de esa forma las vamos a denotar. H la abscisa del vértice y K la ordenada del vértice. Perfecto. Bien, nuevamente la distancia del vértice al foco y la distancia del vértice a la directriz se llama P, es el parámetro P. En este caso P es positivo porque las ramas se dirigen hacia la derecha. Bien, ¿cuáles son las coordenadas del foco? Voy a ir más rápido, chicos. Las coordenadas del foco. Fíjense que el foco tiene la misma abscisa, perdón, la misma ordenada que el vértice. Entonces la ordenada del foco es K. ¿Cuál es la abscisa del foco? La abscisa del foco es esta distancia, miren, es H, más esta distancia, que es P. Entonces, H más P es la abscisa del foco. Bien. Vamos con la ecuación de la parábola. ¿Cómo la vamos a deducir? De la misma forma que hemos deducido la parábola de vértice en el origen, de la misma forma, aplicando la definición de parábola. Tomamos un punto P genérico y decimos que la distancia del punto P al foco es igual a la distancia del punto P a la directriz. Para calcular la distancia del punto P a la directriz, tomamos un punto, ¿sí? Este punto, P', cuyas coordenadas son H menos P e I. ¿Por qué vale la abscisa H menos P? Fíjense, esta es la abscisa de este punto P'. Vale H, esta distancia, menos P. Y la ordenada es la misma ordenada que el punto genérico. Entonces, para calcular las distancias, determinamos los vectores FP y los vectores P', y calculamos su módulo. Ahí está, voy a avanzar más rápido, chicos. ¿Sí? Fíjense, el vector FP, extremo menos origen, X menos H menos P. Ordenada, I menos K. Vamos, las componentes del vector P', P', P. X menos H más P.
X menos H más P. Y menos I, 0. Calculo los módulos. El módulo de este vector, raíz cuadrada de X menos H menos P, primera componente al cuadrado, más I menos K al cuadrado, segunda componente. Vamos con el módulo de este vector. Primera componente, X menos H más P al cuadrado, más 0 al cuadrado que sea. Elevo al cuadrado ambos miembros, simplifico índice con exponente en ambos miembros, y me queda esta expresión. Resuelvo el cuadrado de este trinomio, y resuelvo el cuadrado de este trinomio. Ustedes saben resolver el cuadrado de un trinomio. El cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo término, más el cuadrado del tercer término. Más el duplo del primero por el segundo, más el duplo del primero por el tercero, más el duplo del segundo por el tercero. Igual al cuadrado de este binomio. Chicos, esto es desarrollo algebraico. Esto lo saben hacer. No me voy a detener en esto. Igual al cuadrado de este trinomio. El cuadrado del primer término, más el cuadrado del segundo término, más el cuadrado del tercer término. Más el duplo del primero por el segundo, más el duplo del primero por el tercero, más el duplo del segundo por el tercero. Bien, veamos qué se puede simplificar acá. Por eso les decía que es un poquito tedioso esto. Fíjense que todo esto es el primer miembro, ¿no? Y debajo está el segundo miembro. Entonces podemos cancelar x cuadrado con x cuadrado, h cuadrado con h cuadrado, p cuadrado con p cuadrado. ¿Qué más podemos cancelar? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Hay algo más que tenemos que cancelar. Acá está, esto más. Menos 2h. Bien, muy bien, ahí está. Entonces al final me queda esto. Y menos k al cuadrado, ¿sí? En el primer miembro. Paso este menos 2p por x al segundo miembro y lo sumo con este 2p por x. Entonces me queda 4p por x. 2hp lo paso al segundo miembro, entonces me va a quedar menos 2hp, menos 2hp, menos 4hp. Saco factor común 4, y me queda 4p por x. Y esta ecuación, que es lo más importante, ¿sí? Esto para la teoría, chicos. Esto es lo más importante, es la ecuación canónica de una parábola con eje paralelo al eje x. Fíjense, i menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Donde h y k son las coordenadas del vértice de la parábola. H acompaña siempre a x, cambiada de signo. K acompaña siempre ahí, cambiada de signo. Como el eje focal, atentos, como el eje focal es paralelo al eje X, entonces la variable que no está afectada al cuadrado es la variable X. De esa forma se van a acordar a la hora de escribir la ecuación de una parábola. ¿Está? La ecuación canónica. Bien, avanzamos, chicos. Elementos de la parábola. De esto voy avanzando, chicos, porque se va el tiempo. Tenemos el foco de coordenadas HP, K, como ya dijimos, el vértice de coordenadas HK, la directriz tiene esta ecuación, corta el eje X, en H menos P. H menos P, esa es la ecuación. Eje focal, fíjense, es esta recta, y igual a K, esa es la ecuación. Excentricidad vale lo mismo, igual a 1, como en todas las parábolas. El lado recto se calcula de la misma forma. Y si las ramas se dirigen hacia la derecha, si P es positivo, las ramas se dirigen hacia la derecha. Si P es negativo, las ramas se dirigen hacia la izquierda. ¿Está? Captura, por favor. Captura. Pasamos. Ahora, fíjense, acabamos de ver una parábola con vértice en HK paralelo con su eje focal paralelo al eje X. Ahora vamos a ver una parábola con el vértice, con vértice en HK, pero con el eje focal paralelo al eje Y. Acá tenemos una parabolita recostada, así la llamo yo, y una parábola paradita. Bien. Veamos. La ecuación, fíjense, vamos más rápido. La ecuación no es la misma, chicos. No es la misma. Miren, la ecuación para esta parábola paradita, como el eje focal es paralelo al eje Y, entonces la variable que no debe estar afectada al cuadrado, tiene que ser la variable Y. Entonces esta forma es la forma de la ecuación canónica. X menos H al cuadrado igual a 4P por Y menos K. H siempre acompaña a X, cambia el signo, y K siempre acompaña a Y. Igual que acá, chicos. H acompaña a X y K acompaña a Y. ¿Está? Bien.
Entonces, para poder escribir la ecuación de una parábola, necesito conocer h y k, las coordenadas del vértice y el valor del parámetro p. Si yo tengo esos dos elementos, puedo escribir tranquilamente la ecuación de la parábola, la ecuación canónica. Vamos a los elementos. Ahí tienen vértice de coordenada hk. El foco tiene estas coordenadas que no son las mismas que los elementos de la parábola anterior, ¿no? Cambian las formas. La directriz tiene esa ecuación, el eje focal es igual a x igual a h, perdón, la excentricidad siempre es la misma, el lado recto es igual a 4p, valor absoluto de 4p, y ese es el lado recto. Recuerden que es un segmento o es la cuerda focal que es perpendicular al eje focal. Es el segmento perpendicular al eje focal que pasa por el foco. Bien, de la misma forma, si P es positivo, las ramas se dirigen hacia arriba, y si P es negativo, las ramas se dirigen hacia abajo. ¿Está, chicos? Hagan captura. Bien. Vimos la ecuación canónica de las parábolas, con el vértice en el origen y con vértice de coordenadas h. Ecuaciones canónicas. No vimos todavía la ecuación general. Ahora vamos a ver la ecuación general de una parábola. Patricio, Sí. en el chat piden si podés volver a la diapositiva anterior para hacer una captura. Ah, bien, perfecto. Ahí está, chicos. Hagan captura. Gracias, Vanessa. Yo no puedo ver directamente, lo saqué para que no Es que te Profe. molesta. no me distraiga. Bien, cualquier cosita me decís si sale algo en el chat. Me avisas, me interrumpís, nomás no, Vanessa. No hay problema. Bien, yo te Hagan aviso. captura, chicos. ¿Sí, Vanessa? Profe, yo creo que se referían al anterior porque el mensaje lo mandaron ya hace unos minutos. Y a la 11. Ah, la A ver. 11 dice. No sé, a ver. Bueno, no sé. Ahí está. No podía ver. La 11. ¿Esta, chicos? Julio, ¿es esa la que querías ver? Sí, profe. Bueno, Esa ¿ya era. hiciste Perfecto. captura? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, no sé dónde estábamos, acá. Bien, vamos a la ecuación general, chicos, ¿sí? ¿Cómo vamos a obtener la ecuación general? Dijimos, cuando arrancábamos la clase, que la ecuación general de una parábola tiene esta forma, donde A o C, los coeficientes de los términos cuadráticos, uno de esos coeficientes tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Bueno, volvamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para obtener la ecuación? A ver si está. Ahí está. ¿Cómo vamos a hacer para obtener la ecuación general de la parábola con eje focal paralelo al eje X, chicos? Bueno, veamos. Vamos a partir de la ecuación canónica de la parábola, ¿sí? Fíjense, una vez más repito, chicos, como el eje focal es paralelo al eje X, entonces la variable que no está afectada al cuadrado tiene que ser la variable X. Y esta es la forma. No se olviden siempre, H acompaña K, a X, perdón, y K acompaña Y. ¿Qué es lo que vamos a hacer para llevar a la ecuación general? Es sencillo, resolvemos el cuadrado de este binomio, sumamos los términos semejantes, llevamos todos los términos al primer miembro, ordenamos y obtenemos la ecuación general. Entonces, el cuadrado de este binomio, cuadrado del primero y al cuadrado, más el duplo del primero por el segundo, que es menos 2k por y, más el cuadrado del segundo término. Igual a 4p por x menos 4p por h. Aplico propiedad distributiva. Bien, llevamos todos los términos al primer miembro, y fíjense que ya están ordenaditos. Término cuadrático en y, término lineal en x, perdón, término lineal en y, y estos dos términos forman parte del término independiente. Entonces, si reemplazamos 1 por c, menos 4p por d, menos 2k por e, y todos estos dos términos por f, y volviendo a la ecuación, obtenemos la ecuación general. C por i al cuadrado más d por x más e por i más f igual a 0.
que tiene esta forma, chicos, donde A es igual a 0, es decir, el término cuadrático en X no está presente. ¿Está, chicos? Nuevamente, como el eje focal es paralelo al eje X, la variable que no está afectada al cuadrado es la variable X. No está afectada al cuadrado. Eso para que lo tengan en cuenta. Bien, como C es igual a 1, entonces podríamos expresar particularmente, si C es igual a 1, a la ecuación general de esta forma. ¿De acuerdo? Y para llevar de la ecuación general a la forma canónica, lo que tenemos que hacer es completar cuadrados, tema que ya hemos visto en la clase anterior. Ustedes lo van a hacer en la práctica. Bien. Ahora otra cosita, quiero que presten atención a esto. ¿Se acuerdan que dijimos que la circunferencia o la ecuación de segundo grado, donde los coeficientes que acompañan a los términos cuadráticos son iguales en valor absoluto y en signo, dijimos que representa una circunferencia, pero no siempre una circunferencia real. A veces representa un punto, o a veces representa una circunferencia imaginaria. Veamos si siempre esta ecuación representa una ecuación general. Va a representar una parábola. Va a representar una parábola siempre que D, este coeficiente, sea distinto de 0. ¿Está? Si D es igual a 0, fíjense, lo que vamos a obtener, si D es igual a 0, este término se anula y nos queda I cuadrado menos I más F igual a 0. ¿Y qué es esto? Es una ecuación de segundo grado. Veamos qué representa esta ecuación de segundo grado. Fíjense que a esta ecuación de segundo grado la podemos factorizar, calculando sus raíces. Si calculamos las raíces, supongamos que, no la vamos a calcular, pero supongamos que las raíces son I sub 1 e I sub 2, las raíces de esta ecuación de segundo grado. Entonces, las raíces pueden ser distintas, pueden ser iguales, pueden ser imaginarias, eso lo saben. Si son distintas y si son reales, a esta ecuación de segundo grado la podemos factorizar de esta forma. La expresamos en función de sus raíces. I menos la primera raíz por I menos la segunda raíz igual a 0. ¿Sí? Y a esta ecuación la podemos desglosar en dos ecuaciones, porque tenemos el producto de estos dos factores igual a 0. Entonces, I menos I sub 1 es igual a 0, o I menos I sub 2 es igual a 0. ¿Y esto qué representa? Esta ecuación I menos I sub 1 igual a 0. Representa una recta. Esta también representa una recta. Son dos rectas paralelas, distintas y paralelas al eje X. Entonces, esta ecuación, si las raíces son reales y distintas, representa dos rectas reales, dos rectas paralelas, perdón, al eje X. ¿Qué pasa si las raíces son iguales y son reales? Entonces, a esta ecuación la podemos factorizar de esta forma. Todo esto ya lo saben, chicos. Es decir, a esta ecuación la podemos expresar como esta ecuación. Y esta ecuación representa una recta. En realidad son dos rectas coincidentes, porque yo tengo acá una ecuación de segundo grado, entonces representa dos rectas coincidentes paralelas al eje X. Ahora bien, si las raíces de esta ecuación de segundo grado son complejas, entonces esta ecuación no representa ningún lugar geométrico. Entonces, a tener en cuenta, chicos, si D es distinto de 0, esta ecuación representa una parábola. Pero si D es igual a 0, no representa una parábola. Esa parábola, otros autores dicen que esa parábola se degenera en un par de rectas distintas paralelas o en un par de rectas coincidentes. O no, directamente no representa ningún lugar geométrico real. ¿De acuerdo? Captura y pasamos a la siguiente, chicos. Captura. De la misma forma podemos deducir la ecuación general para una parábola con eje paralelo al eje Y. ¿Está? Parto de su ecuación canónica, desarrollando este cuadrado, llevando todos los términos al primer miembro, reacomodando los términos, obtengo la ecuación general de una parábola con eje focal paralelo al eje Y. Paralelo al eje Y, entonces la variable que no debe estar afectada al cuadrado tiene que ser la variable Y. Fíjense, la que está afectada al cuadrado es la variable X. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en este caso, volviendo a este cuadrito, ¿quién es igual a 0? C es igual a 0 en esta ecuación de segundo grado. Si C es igual a 0, obtenemos esta ecuación. ¿Está? Y si A es igual a 1, expresamos la ecuación general particularmente de esta forma. Bien, ¿cómo hacemos para llevar a la ecuación canónica? Completando cuadrados. Ahora,
para que esta ecuación represente una parábola real, una parábola, este coeficiente tiene que ser distinto. ¿Está? Porque si es igual a 0, pasa lo mismo que ya hicimos en la diapositiva anterior. El mismo análisis se hace para este caso, si es distinto de 0. Perdón, si es igual a 0, perdón. Entonces, si es igual a 0, en esta ecuación, si es igual a 0, la parábola va a representar dos rectas paralelas distintas y paralelas al eje Y, o dos rectas coincidentes y paralelas al eje Y, o no va a representar ningún lugar geométrico real. Bien, hagan captura, chicos, vamos rápido porque es mucho esta parte teórica. Hagan captura y también hagan captura de este resumen. Es un resumen de lo que acabamos de decir. Después con detenimiento, ya más tranquilitos, ustedes analizan. Esto lo estudian para la teoría, para el parcial, porque les pueden preguntar, chicos. Después en la próxima clase vamos a ver un Apple y vamos a ver cómo, en GeoGebra, cómo una parábola se degenera en un par de rectas paralelas, o en dos rectas coincidentes, o también vamos a ver cómo una circunferencia se degenera en un punto. Bueno. Vamos con el ejemplito, el último ejemplito, y empezamos con la práctica. Dice, hallar la ecuación de la parábola, ahora voy más despacio, chicos, hallar la ecuación de la parábola con foco de coordenadas 2, 3, y directriz de ecuación y igual a 5. Bien, yo les aconsejo, después ustedes tomen las decisiones que ustedes consideren necesarias, o que consideren las más adecuadas. Yo siempre planteo una grafiquita. Eso me ayuda a obtener la ecuación y los demás elementos y después la ecuación de la parábola que me están pidiendo. Entonces represento un sistema de ejes de coordenadas cartesianas, voy extrayendo los elementos que me proporciona la consigna, en este caso el foco, de coordenadas 2 menos 3, represento el foco en el sistema, el foco tiene coordenadas 2 menos 3, ahí está el foco, perfecto. ¿Qué más tenemos como dato? La directriz, que es una ecuación, y igual a 5. Es la ecuación y igual a 5. Es decir, corta al eje Y, no corta al eje X. Ustedes lo que podrían hacer para representar esta ecuación, esta recta, perdón, la podrían expresar como, o en su forma segmentaria. Y sobre 5 igual a 1. Lo podrían hacer así. Entonces, ¿qué me está indicando esta ecuación? Que la recta corta al eje Y en 5. ¿Tá? No corta al eje X, entonces paralela al eje X. Por lo tanto, la directriz es esta recta, trazada en 5 sobre el eje Y. Bien, vamos a borrar eso para que quede limpio. Bien, pregunto, chicos, esos son los dos elementos que tenemos en la consigna. ¿Qué podemos deducir a partir de estos dos elementos? Vamos. Chicos, escuchen. ¿Puedo trazar el eje de simetría? Chicos, vamos. Escucho. ¿Cómo es el eje de simetría con respecto a la directriz? Son perpendiculares, ¿verdad? Entonces, ¿puedo trazar el eje de simetría? Sí, Sí. profe. ¿Por dónde lo trazo? ¿A quién contiene el eje de simetría? El foco. Al foco. Contiene al foco. Entonces, tranquilamente puedo trazar el eje de simetría. Ahí está, mire. El eje de simetría o el eje focal contiene al foco y es perpendicular a la directriz. Perfecto. ¿Qué ecuación tiene este eje focal? Corta el eje X. ¿En dónde corta el eje X? No corta el eje Y, corta el eje X. Es paralelo al eje Y. ¿En dónde corta? 2. En 2. Entonces, ¿la ecuación cuánto es? ¿Cómo es la ecuación del eje focal? X igual a 2. Muy bien, X igual a 2. O bien lo piensan así. Yo sé que ustedes están acostumbrados a la ecuación segmentaria, entonces. X sobre 2, porque la recta corta el eje X, la recta corta el eje X en 2. X sobre 2
igual a 1. No corta el eje Y, por lo tanto la variable Y no está. Entonces paso este 2 al segundo miembro y me queda X igual a 2. Lo pueden pensar así, no hay problema. Apliquen todo lo que ustedes ya saben. Bien, ya tengo el eje entonces, el eje focal y su ecuación. ¿Qué más puedo deducir a partir de la gráfica? Vamos. El vértice. Muy bien. El vértice se encuentra en el centro de la distancia de la directriz al foco. Entonces, cuento cuántas unidades de longitud existe entre este punto y la recta. ¿Sí? ¿Cuántas unidades de distancia? Ahí, 8, ¿verdad? 8. Entonces, a partir de poco cuento 4 unidades y represento el vértice. Ahí está el vértice. Y deduzco sus coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? 2, 1. 2, 1. Sí. Fácil. 2, 1. Ya tengo las coordenadas del vértice. Para escribir la ecuación dijimos necesitamos las coordenadas del vértice, es decir, H y K, y nos estaría faltando el parámetro P. Bien. Primero, veamos las ramas de esta parábola. ¿Hacia dónde se dirige? Primero veamos si es una rama recostada o una parábola, perdón, recostada o una parábola paradita. ¿Cómo es la parábola que estamos buscando? ¿Es parada con ramas hacia abajo, profe? Bien, es una parábola paradita con eje focal paralelo al eje Y y con sus ramas dirigidas hacia abajo. ¿Por qué? Porque la parábola, no se olviden de esto, envuelve al foco, encierra al foco, nunca corta a la directriz. Así que no la piensen, no la imaginen a esta parábola de esta forma. Es esta la forma de la parábola. Entonces, P es negativo, es decir, las ramas se dirigen hacia abajo, con lo cual P es negativo. Bien, ¿cuánto vale P? ¿Cómo hago para encontrar el valor de P? Fíjense que la distancia del vértice al foco, ya dijimos, es 4 unidades. Entonces, el valor absoluto de P es igual a 4 unidades. 4 unidades. Entonces, ¿cuánto vale P? Menos 4. Menos 4. Negativo, porque P es negativo, dijimos, porque las ramas se dirigen hacia abajo. Ya tengo el vértice, ya tengo el valor del parámetro P. Vértice tiene coordenadas HK, ¿sí? Y P vale menos 4. Entonces, ya puedo escribir la ecuación. Fíjense que la parábola es una parábola con eje paralelo al eje Y. Y entonces su ecuación canónica la variable Y no debe estar involucrada en la potencia cuadrada. Entonces la ecuación tiene esta forma. X menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. ¿Está? Donde h vale 2, k vale 1 y p vale menos 4. Reemplazo, resuelvo este producto y me da x menos 2 al cuadrado igual a menos 16 por y menos 1. Y esa es la ecuación canónica de la parábola que estamos buscando. ¿Quedó claro, chicos? ¿Bien? Es sencillo, chicos. Lo que hay que saber es conocer bien los elementos. ¿Hace falta que sepamos las formas genéricas que tienen los elementos? Sí, para la teoría fundamentalmente. Tal vez para la práctica no, pero sí los conceptos tienen que estar claros. Y lo que sí tengo que saber es la forma de la ecuación canónica que tiene para cada una de las parábolas. Bien, ya tenemos la ecuación. Vamos buscando los otros elementos. Excentricidad vale 1, como todas las parábolas. El lado recto se calcula de la misma forma. Valor absoluto de 4 por P. Tengo el valor de P. P vale, ¿dónde está? Menos 4. Reemplazando, me queda el lado recto igual a 16. Perdón, igual a 16. Entonces, tracemos el lado recto para poder graficar. Por el foco, o desde el foco, como el lado recto es perpendicular al eje focal, entonces del foco hacia la derecha voy a contar la mitad de lo que vale el lado recto. 8. 8 unidades. Cuento 8 unidades y represento uno de los extremos del lado recto. De la misma forma, del foco hacia la izquierda, cuento 8 unidades y represento el otro extremo del lado recto. Trazo el lado recto y ya tengo el lado recto. Este lado recto tiene una longitud de 16 unidades. Por los extremos del lado recto y por el vértice, trazo la parábola. Problema resuelto. Esto es lo que le van a pedir en la práctica, en los cuestionarios y en el parcial.
dada cierta información, tienen que encontrar la ecuación canónica y los demás elementos. Y luego, finalmente, graficar. Bien, chicos, ahora si les pidieran llevar esta ecuación a la forma general, resuelven el cuadrado de este binomio, llevan todos los términos al primer miembro, suman los términos semejantes, reordenan los términos y obtienen la ecuación general. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Pasamos a la práctica.